honor estar aquí delante de ustedes, poder predicarle y ministrarles a ustedes desde el mismo púlpito que Pastor Marcos les predica. Para mí es un gran honor y también es un gran honor estar en medio de ministros que nos acompañan. Por ahí está Edgar. Así que es un gran placer para mí y humildemente le digo, no quiero tomar más tiempo hablando de mí porque no vine a hablar de mí, pero sí quiero compartir un tema que es importante porque hoy el tema general que ustedes están aquí es cómo nosotros vivimos a la sombra del Señor, ¿verdad? Cómo vivimos a la sombra de Cristo, pero eso también tiene unas implicaciones muy importantes porque cuando nosotros entendemos lo que es vivir a la sombra de Dios, a la sombra de Cristo, lo significa de manera simple y de manera esencial es que nosotros no somos la luz. Nosotros no somos el foco de atención. Nuestras necesidades y las cosas que hacemos no son el foco de atención. Él es la luz. Y cuando nosotros ponemos en relieve todo aquello que no es la luz, entramos en consideración en el tema cual vamos a estar hablando hoy, que es la idolatría. No, amén, nada dijeron a eso. Comienzo a preocuparme ahora, lo más profundo de mi corazón. Le doy gloria a Dios que vivo aquí en Villa Alegría, 3 minutos de aquí, que no, salir corriendo no se me era difícil. Y quisiera que me pudiesen acompañar a un texto bíblico que está en el libro de Apocalipsis. Es un libro muy fácil de entender. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 22. Y no estaremos, siempre cuando predico de manera exégtica, me gusta leer porciones grandes, pero hoy voy a estar leyendo solamente dos versículos. Y en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, quiero que me acompañen a los versículos 8 y 9. Y cuando usted encuentre esos textos, usted dígame amén, pastor, para saber que están ahí. Y leemos para la gloria de Dios Todopoderoso. Dice, yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen las palabras de este libro, tú adora a Dios. Y nosotros siempre enmarcamos el libro de Apocalipsis como algo que nos enseña, nos revela lo que va a ser el final, ¿verdad? Es un libro escatológico, nos hace mirar hacia las cosas futuras, a cómo las cosas van a culminar y nos muestra unas señales, unas profecías, nos muestra unos escenarios, algunos parecen espantosos, parece una escena, una película de ciencia ficción, pero me parece interesante poder realzar que lo que sucede en este libro y que para muchos parece un libro apologético en contra de la idolatría. Y cuando nosotros miramos lo que es la idolatría, tenemos que sacarnos de la mentalidad de que decimos eso no tiene que ver conmigo porque yo no soy como esas religiones que tienen falsas imágenes y tienen estatuas. Yo no soy así. Pero la idolatría es mucho más que eso. Inclusive esto es tan profundo lo que le sucede a este hombre que no se postra solamente una vez, se postra 2 veces. Y en la segunda vez el ángel lo regaña nuevamente, le dice que ya nosotros vivimos esta experiencia, pasamos por esto, no me tienes que adorar a mí. Y yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que pasa por el corazón y la mente de Juan cuando
experimenta una serie de eventos que tendríamos que envidiar, unas experiencias profundas, espirituales, las cosas que ve y que oye, y nosotros vamos a contestar cuáles fueron las cosas que vio y que oyó, para poder entonces caer en este experimento burdo de adorar a algo que no es Dios. Y ahí es donde yace el peligro, cuando no reconocemos el poder de la idolatría y de los falsos dioses en nuestra vida. Y Juan no era cualquier persona, era uno de los 12 apóstoles, pero no era cualquiera de los 12 apóstoles. Se le consideraba como parte del círculo íntimo de Jesús. Es el autor del Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera epístola de Juan, y obviamente es el autor del libro del cual estamos leyendo, que es el Apocalipsis, y también se le considera el apóstol del amor. Y es a quien Jesús lo describe como el discípulo amado, al que él amaba. Y como parte de este grupo íntimo, esta claque, este subgrupo dentro de los apóstoles, estaba Pedro y estaba Santiago. Y Juan pudo experimentar otras cosas que los otros discípulos no experimentaron. Él estaba presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Él estaba allí presente en el discurso sobre el fin del mundo y la destrucción de la ciudad en el Monte de los Olivos frente al templo. Él fue parte de los que estaban preparando la última cena pascual. Él estuvo allí en Getsemaní cuando Jesús se retiró en su oración de agonía. Y también estuvo presente en la transfiguración de Jesús. Y lo vio tal como es. Y escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi hijo, el cual yo tengo. Él sabía quién era Jesús. Él conocía a Jesús, no solamente como hombre, sino también como Dios. Lo expresa así en el Evangelio. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se encarnó y habitó en medio nuestro. Él sabía quién era Dios. Y él sabía quién era Jesús. Fue testigo de las apariciones de Jesús resucitado. Estuvo allí presente en el mar de Tiberíades con la pesca milagrosa. Tenía una estrecha familiaridad con Jesús. Era como un confidente y tenía un lazo afectivo con el Señor. Tanto es ese lazo de confianza y de amor que es a él quien Jesús le delega el cuidado de su mamá María. Era pana, hermano. Y Pablo, en sus epístolas, lo describe a él, a Santiago y a Pedro como columnas de la iglesia. Era alguien importante en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Pero es este apóstol Juan, desterrado, encarcelado, después de la muerte de todos sus compañeros de milicia, en la isla de Patmos recibe una revelación poderosa. Es la revelación de Apocalipsis. Este libro lo redacta a principios de lo que sería ya la finalización del primer siglo, comienzos del segundo siglo. Y aquí había un emperador, un César llamado Domiciano. Y en esta época este emperador era muy cruel en contra de los cristianos. Era un perseguidor cruento de los cristianos. Y este hombre exigía que estatuas de él fueran erigidas por todo el imperio para que le adorasen. Algo que los cristianos no harían livianamente. Pero también era costumbre de este César autoproclamarse Señor de señores, un título que los cristianos solamente le atribuían a Jesús. Cuando nosotros vemos todos estos elementos, se nos complica entender qué es lo que está sucediendo con Juan, qué es lo que está pasando por su mente, en su corazón, cuando sus rodillas se debilitan y se postra delante de este ángel que le muestra todas estas cosas, pero este ángel no es Dios. ¿Están aquí conmigo? Y cuando nosotros hablamos sobre idolatría, la palabra griega eidos, de ídolo, de imagen, significa el servicio o el culto que se le da a una imagen o a un Dios falso. Es el servicio que a usted le da
que usted le otorga a una representación mental. Y esta representación mental en la antigüedad se convertía en figuras y estatuas para hacerlas una realidad en nuestras vidas. Usted puede ver el pueblo de Israel cuando es liberado de Egipto, después de ver todas las cosas que vieron, de experimentar todas las cosas que experimentaron, de escuchar todas las cosas que Moisés había hecho en contra de Faraón, en contra de este dominio de esclavitud. Y en el desierto deciden, bueno, Moisés no baja de ese monte, lo que vemos allá es un humestín, una tormenta allá arriba, trueno, voces, pero nosotros acá abajo vamos a hacer un ídolo que nos represente. Y este Dios, este becerro de oro, representa muchas cosas para el pueblo de Israel, pero también representaba muchas cosas para el pueblo de Egipto. En este tiempo específicamente, muchos de los egipcios no solamente tenían dioses de su propio panteón, tenían dioses cananeos, y Apis y Baal era un dios que representaba fuerza y fertilidad. ¿Y qué otro dios sería propio que tal vez estrujarle la cara a otros dioses, en especial a los dioses de Egipto? De hecho, esta fue la razón por la cual esclavizaron a los egipcios, porque eran fértiles. Y ahora poder decir, nuestro Dios es más fuerte que su Dios, nosotros le vamos a hacer una imagen, le vamos a poner un nombre y lo vamos a adorar. Idolatría. La idolatría es tan y tan detestable delante de Dios que le causa un malestar a Dios. Dios utiliza por medio de los profetas palabras fuertes como abominación. Y la idolatría es algo que no se puede tomar livianamente. Y si yo le diría a ustedes cuál es el primer mandamiento, ¿qué ustedes me dirían? ¿Cómo? Escucho, hablen, ustedes son hombres, háblenme duro. Ese es el más grande, pero no es el primero. El primero es, no harás imágenes ni falsos dioses delante de mí. El primero. Porque Dios sabe que cuando creó al hombre, lo puso intrínsecamente con una necesidad de adorar. Somos adoradores por naturaleza. Y cuando Dios no es el centro de nuestra adoración, cualquier cosa puede tomar el lugar de Dios. Cualquier cosa se puede entronar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y cuando miramos la experiencia de Juan y vemos qué es lo que él vio y qué es lo que él oyó, eso es lo que yo quiero responder. Usted comienza a leer el libro y usted ve que este hombre dice, estoy en la isla de Patmos y comienzo a ver cosas. Comienzo a experimentar, a escuchar. Se me es revelado. Y comienza no solamente a experimentar y ver y escuchar cosas. Él dice que lo que él recibe es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Él ve esta figura que es soberano sobre los reyes de toda la tierra. Él ve esta figura que se describe a sí misma como Alfa y Omega, como el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Este ser se describe como todopoderoso. Y no solamente se podemos ver su grandeza sobre lo que él dice sobre él mismo, sino lo que él ve. Él ve el Hijo del Hombre. Él ve un ser eterno con cabellos blancos. Ve que sus ojos son como llamas de fuego. Ve que sus pies son como bronce bruñido. Él es refulgente como un horno. Escucha voces como estruendo de muchas aguas. Y su rostro es como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Tal es la experiencia que cuando Juan lo ve, cae como muerto a sus pies postrados. Esto es lo que él está viendo y lo que está escuchando. Y cuando nosotros escuchamos el mensaje de este ser, de este hijo de hombre, de este Alfa y Omega, comienza a disertar sobre las iglesias, cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero escucha lo que este ser le dice a Juan. A Éfeso le dice, arrepiéntete porque tú has dejado tu primer amor. ¿A qué le suena eso? Cuando tú dejas tu primer amor, eso es adulterio.
Es lo que describe Dios cuando nosotros buscamos otros dioses. Es lo que Dios le dice a Israel cuando pone otros dioses. Has cometido adulterio porque tuviste otros dioses delante de mí. Has sido infiel a mí. A Esmirna dice que tenga cuidado los que te calumnian desde la sinagoga de Satanás. ¿A qué le suena eso? A Pérgamo, donde vives, allí está el trono de Satanás. Allí hay doctrina de Balaam. Allí te hacen comer sacrificio a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Arrepiéntete. A la iglesia de Tiatira dice: ten cuidado tú que toleras a esa mujer Jezabel, que te hace incurrir en inmoralidad sexual y comer sacrificios a los ídolos desde las profundidades de Satanás. Arrepiéntete. Esto es este es el mensaje a las iglesias. Esto no es a gente impía, esto no es a gente que no conoce de Dios. Esto es a la iglesia. Sardi, estás muerto. Algunos no han manchado sus vestiduras. Arrepiéntete. A Filadelfia la acusa de ser sinagoga de Satanás. A la Odisea la acusa de decirle: tú eres rico y dices que tienes todo, pero no tienes nada, eres frío, no eres caliente, eres tibio y te vomitaré de mi boca. Y pudiéramos tal vez argumentar entre uno y otro, pero me parece que el mensaje que se le quiere hacer ver a la iglesia es: hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Porque hay cosas que se entronan en el lugar de Dios en nuestro corazón y en nuestro estilo de vida. En el capítulo 4, Juan ve una puerta que se abre en el cielo. Escucha una voz que le dice: sube acá, levántate. Y él dice: al instante quedé bajo el poder del Espíritu. Juan está discerniendo las cosas. Y allí ve un trono. Y ve a uno que está sentado en el trono. Y tiene aspecto de fuego encendido. Y del trono salían voces, relámpagos y truenos. Y delante del trono habían seres que ardían con antorchas de fuego. Y alrededor del trono parecía un mar de vidrio de cristal. Violento esta experiencia. Vi los 4 seres vivientes. Tenían 6 alas y no se cansaban de decir al que estaba sentado en el trono: santo, santo, santo el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando los seres daban gloria, los 24 ancianos se postraban, adoraban y ponían sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y esto simplemente es el capítulo 4. En el capítulo 5 hay un ángel que pregunta: ¿quién es digno de abrir los sellos? Y al no encontrar a nadie digno, Juan comienza a llorar, compungido, dolido, hasta que uno de los ancianos le dice: Juan, no llores más. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él puede abrir y quitar los sellos. Entonces oí que todos los creados en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder de los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. En el capítulo 7, Juan ve una multitud que su número era innumerable. Estaba compuesto de todo tipo de personas, todo tipo de nación, de tribu, de pueblos, de lengua. Estaban vestidos de blanco, tenían palmas en sus manos, ramos. Y adoraban diciendo: nuestra salvación viene de Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y junto con los ángeles que estaban de pie, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Todo tiene un fin, todo tiene un centro. Y cada imagen se añade
adorar al que está sentado en el trono. En el capítulo 10, Juan ve otro ángel envuelto en una nube. Tenía un arco iris sobre su cabeza y su rostro era semejante al sol. Sus piernas parecían como columnas de fuego. Jurando por el que vive por los siglos de los siglos y por el que creó los cielos y la tierra y del mar y todo lo que hay en ellos. Ve un ser espantosamente increíble y ve que este ser le da gloria al Creador. No hay confusión. En el capítulo 11, ahora vemos como que liturgia, algo que nos parece conocido. Él ve un templo y vio a los que estaban en el templo. Y ve que los que están en el templo están adorando. Y ve 2 testigos. Y ve su martirio. Y ve su resurrección. Y escucha una voz que les ordena: suban acá. Y ellos comienzan a darle gloria al Dios de los cielos. Ve los cielos abrirse. Escucha voces celestiales que adoran a Dios. Ve el arco del pacto. Ve relámpagos. Escucha truenos, escucha voces, experimenta temblores. Es una experiencia, un éxtasis sobrenatural. No hay confusión todavía. En el capítulo 14 ves 144,000 personas que tenían inscritos en su frente el nombre del Cordero. Y cantaban una nueva canción que nadie más podía cantar: ante el trono. Y vio otro ángel que llevaba volando el evangelio sobre toda la tierra, diciendo: adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. En el capítulo 15, él ve los que vencieron a la bestia, que con arpas cantaban la canción de Moisés y la del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, Rey de las naciones, solamente tú eres santo. Pero después de ver todas estas cosas, después de escuchar todas estas cosas, después como buen judío conocer el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás, no te postrarás delante de ella. Ve el ángel y la intención es clara porque él mismo lo dice, él mismo lo testifica: me postré al ángel para adorarlo. Y nosotros pensamos que la idolatría es un producto meramente de Satanás. Este hombre está en una experiencia demasiado profunda. Y aún en medio de su espiritualidad, de su experiencia apoteósica con Dios, y viendo quién es Dios y conociendo a Dios y viendo todo lo que está pasando, en la cual se centraliza a Dios, se postra a algo que no es Dios. Y yo me tengo que preguntar sinceramente, Beni, si él es Juan y conociendo a Jesús como lo conoció y experimentando y teniendo esta revelación como la tuvo, ¿quién eres tú para decir que tú estás exento de lo mismo? Y nosotros nos tenemos que preguntar qué son aquellas cosas a las cuales tenemos temor, cuáles son aquellas cosas que amamos demasiado, cuáles son aquellas que nos preocupan, cuáles son aquellas cosas que nos consumen los pensamientos, porque estas cosas se pueden convertir en un ídolo que tome espacio en tu corazón sin que te des cuenta. Los ídolos que toman espacio en nuestro corazón mutan con el tiempo porque reflejan una necesidad de existir por nuestras propias necesidades. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús, después de orar 40 días y 40 noches, se apareció allí un pichoncito. Y ahí llegó el diablo y le dijo: papi, ¿tú tienes hambre? ¿Tenía hambre o no tenía hambre? Sé que muchos de ustedes llegaron aquí esmayados aquí a comer porque llegaron temprano, porque no. Imagínate que le dijeran que fuera mediodía de ayuno, ¿ah? Ole, ¿llegaba o no llegaba? Y después de 40 días que te pregunten: ¿tú tienes hambre? Mira esa piedra que está ahí, conviértela en pan. Satanás sabe que las necesidades son el vínculo íntimo para que el hombre, el ser humano, ponga
y eleve dioses y altares falsos en su corazón. El clímax de esa experiencia, el clímax de ese relato es en un lugar alto donde Satanás le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré. Tú no tienes que cumplir con el plan de Padre. Esto se puede acabar aquí ahora. Todo lo que tú buscas, yo te lo puedo dar aquí ahora. Si te postras, te inclinas ante mí y me adoras. Y Jesús no va con una teología profunda. Jesús acaba esta conversación citándole el primer mandamiento. No, escrito estás: no tendrás falsos dioses delante de mí, no te inclinarás a otra cosa que no sea yo. En el Nuevo Testamento nosotros vemos muchos elementos paganos, una cultura que no es judía y cómo la cristiandad se inserta en esas culturas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 20, hay un contraste en contra de la adoración de falsos dioses. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14, vemos allí el testimonio de festividades en forma sacrificial en honor a falsos dioses. En Colosenses 3:5 se nos hace tener cuidado a la avaricia como un medio de adoración al Dios dinero, a Mamón. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3, también allí el apóstol resalta los vicios que resultan en idolatría. De los primeros elementos que la iglesia y los padres de la iglesia tienen que resolver, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, capítulo 15 del libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, es resolver los asuntos sobre qué tiene que guardar la iglesia. Y allí se le instruye a la iglesia que se aparten de la idolatría y que no se contaminen con la idolatría. En el capítulo 17 de los Hechos, nosotros vemos a un Pablo que se enardece, su espíritu se molesta al ver que la ciudad estaba llena de idolatría, es decir, llena de ídolos y altares falsos. De hecho, el mensaje del altar que dice al Dios no conocido no era un altar dedicado a Dios Yahweh. Ese es otro mensaje, porque también nos hace ver que nosotros tenemos que revisitar los medios que utilizamos para que el evangelio llegue a todo el mundo. Miren lo que hace Dios. Un hombre que su corazón se molesta por la idolatría y tiene que luchar, hay una batalla, porque si es por el hombre judío, el hombre religioso que hay en él, derriba todos los altares y se forma allí un motín. Pero dice: no, Pablo, recuerda tu experiencia de gracia. Tú también conoces al Señor. Y comenzó a ver todos los altares y vio allí un altar que dice al Dios no conocido. Y esto tenía un propósito de que en una ciudad comercial se daba la bienvenida. Era muy inclusiva la ciudad. Y la venta de ídolos era parte de la economía de la ciudad, era sagrado. Y para que nadie se sintiera ofendido, pues, de tantos dioses se nos va a quedar alguno, pues vamos a hacer un altar para que cualquier Dios se sienta bienvenido aquí. Y Pablo dice: este altar, el mensaje que llega a los corazones. ¿Me están entendiendo acá? Revisitar. La adoración viene de la palabra griega proskunios. Y proskunios es la actitud que tiene un perro cuando lame la mano de su amo. Es la actitud que tiene un esclavo cuando besa la mano de su señor. Y yo hace tiempo tuve una experiencia, y ahora no, pueden ver que ya yo no ayuno mucho, pero hace mucho tiempo sí ayunaba. Y después de un largo ayuno, recuerdo que me siento en el balcón de mi casa, y en casa había un perro que era el perro de la familia, pero no era mi perro. No sé si me entienden. Los animal lovers me perdonan.
No era mi perro, era el perro de la familia, era el perro que estaba en casa. Yo no le daba comida, yo no jugaba con él, yo no le dedicaba tiempo. No era mi perro. Pero me siento en el balcón de mi casa y estoy solo. Y el perro se arrima a mis pies y se acuesta a mis pies y comienza a lamer mis pies. Y siento el Espíritu Santo ministrándome. Porque a este perro yo no le doy nada, ni cariño, ni atención, pero aún se postra a lamer los pies de alguien que sabe que pertenece a la casa y que es más grande que él. La actitud de un perro que lame los pies de su amo. Proscunio, adoración. Timothy Keller en su libro Dioses Falsos, él dice: un ídolo es algo más importante para ti de lo que es Dios. Cualquier cosa que absorbe tu corazón, tu imaginación, más que Dios, es un ídolo. Cualquier cosa que busca, que tú sientes que te da algo más de lo que Dios te puede dar, es un ídolo. Cualquier cosa que sea tan central y esencial para tu vida, que si tú lo pierdes y tu vida difícilmente valdría la pena vivir, eso se ha convertido en un ídolo, en un Dios en tu corazón. Los ídolos en la época de Habacuc eran hechos de lodo y madera. Pero la ofensa de reemplazar a Dios con cualquier parte de la creación, incluyéndonos a nosotros mismos, sigue siendo idolatría. Usted no necesita una estatua para ser un idólatra. ¿De qué sirve la imagen? Dice el profeta Habacuc, si quien la esculpe es un artesano. ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos, que no puede hablar, solamente está confiado en su propio artificio. ¿De dónde nace el ídolo? Del propio corazón. Nos hemos vuelto artesanos y no en el mejor sentido de la palabra. Nos hemos vuelto creadores, artífices de ídolos. Él le puede decir a la madera: despierta, y a la piedra muda: habla, levántate. Aunque estén recubiertos de oro y de plata, nada pueden enseñarte. Ellos carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio ante su presencia. Y esta es la imagen que tenemos de idolatría. Pero muchos cristianos podrían pensar que están lejos de cometer tal acto. A menudo nosotros reaccionamos a la idolatría cuando vemos imágenes, cuando vemos esculturas adorados en otras religiones. Y dicen: no, yo soy cristiano. Es fácil leer la Biblia y juzgar historias de personas que adoraban un becerro de oro, personas que tenían terafines, que tenían ídolos, y a otras criaturas manufacturadas de piedras preciosas y de metales preciosos. Y en ocasiones pasamos por alto la gravedad de la ofensa hacia Dios, porque ni siquiera podemos imaginarnos que somos capaces de levantar ídolos en nuestra propia sala y adorarlos sin saber lo que están allí. Nosotros pensamos que vivimos en una civilización tan avanzada, que el conocimiento y la revelación es tan y tan profunda, que nosotros no somos capaces de crear nuestros propios becerros de oro. Nosotros pensamos que estamos muy por encima de cometer tal atrocidad. Y tal vez lea a los profetas, lea los salmos y lea estos versículos en contra de la idolatría y en contra de la adoración de otros dioses, sin detenerte dos veces a pensar cuáles son los ídolos que tú has manufacturado y que han tomado el lugar de Dios en tu corazón. Es un pensamiento simple para personas simples, podríamos decir. Porque vivimos en una época de ciencia, de tecnología,
de educación avanzada, con el toque de un botón tenemos información a la mano. Y nosotros ni siquiera pensaríamos considerar la adoración de los ídolos como parte de una tentación diaria de nuestras vidas. Es fácil caer en este patrón. Es fácil salirse de la sombra de Jesús. Y nosotros podíamos pensar, es que yo jamás podría pasar por eso. La familia, esa duele. Las riquezas, el éxito, la imagen propia, las relaciones, la seguridad y el bienestar, todo eso puede ser un ídolo que tome el lugar de Dios. Tenemos que tener cuidado a qué nos aferramos, qué es lo que deseamos, cuáles son los anhelos de nuestro corazón, en qué confiamos. Porque cuando asignamos valor, energía y esperanza a todas estas cosas, tal vez estemos cometiendo un pecado, construyendo ídolos en nuestra vida que toman el lugar de Dios. Si Juan se postró al ángel, me tengo que preguntar cuántas veces me postré a cosas que parecían a Dios y no era Dios. Porque pensamos que solamente lo abominable, lo satánico y lo diabólico puede convertirse en un ídolo. También lo santo, lo sublime, lo angelical se puede volver en un Dios al cual tú te postres. Los pastores nos gusta hablar de cuánta gente se compone nuestra congregación, de la última pantalla que compré para adornar el altar, de cuántas actividades eclesiocurriculares tenemos, sobre el avanzado de nuestros títulos y conocimientos y programas de educación. Porque es fácil tomar lo que es de Dios y convertirlo en un becerro de oro. Quiero que cierren sus ojos. Y quiero hacer un breve ejercicio. Y yo quiero que tú te examines y le permitas al Espíritu de Dios que también escudriñe lo profundo de tu corazón y que tú seas sincero, no solamente contigo, pero con Dios. Y tú pienses qué es lo que te está tomando tiempo, qué es lo que ha invadido tus pensamientos últimamente, qué es lo que consume, qué es lo que te preocupa. Una vez me di cuenta de que no podía vivir sin mis hijos. Son mi más grande tesoro. Una vez pasé por una crisis matrimonial y pensé morirme. Me aterraba que mi matrimonio se deshiciera. Mucho tiempo estuve confabulado conmigo mismo, pensando cómo crear una imagen para que los demás pensaran algo bueno de mí. Y me convertí el artífice, el artesano de mis propios dioses. ¿Y qué pasa si mis hijos me faltaran? La familia se puede volver un ídolo. ¿Y qué pasa si no fueras pastor? Eso también puede ser un ídolo. ¿Y qué tal si ya la gente no te ve como tú quieres que te vean, Benny? Y comencé uno a uno a derribar los altares de mi corazón. Y esto es un ejercicio que no hice una vez,
Cada cierto tiempo tengo que revisitar el templo de mi corazón y verificar que el que está sentado en el trono sea el que recibe todo mi tiempo, todas mis prioridades, todo mi esfuerzo. Y que no cualquier ángel me haga divagar y me haga postrarme delante de lo que no es, o de quien no es, que no está sentado en el trono. Porque Él sigue siendo Omega, porque es Alfa. Sigue siendo Señor de señores, Rey de reyes. Él sigue estando sentado en el trono. Aunque tú veas que tus necesidades no sean suplidas, aunque pases por el proceso de Job y se te arrebate todo, Él sigue sentado en el trono. Aunque tu barca pase por una tormenta, Él sigue sentado en el trono. Aunque tu matrimonio y tus finanzas se tambaleen, aunque tus hijos ya no estén tan cerca de Dios, Él sigue sentado en el trono. Aunque tu ministerio no despegue, aunque tú no experimentes crecimiento espiritual y eclesiástico, Él sigue sentado en el trono. Aunque te levantes por la mañana y no encuentres razón para qué andar ese día, recuerda que Él sigue sentado en su trono. Él reina en tus momentos buenos. Él reina en tus momentos malos. Él reina en tus éxitos. Él reina en tus fracasos. Él reina en tus alegrías. Y Él sigue reinando en tus lágrimas de dolor. En tus momentos más altos, Él todavía está más alto que tú. Y en tus momentos en que tú te arrastres, Él sigue estando en control de tu vida desde el trono. En este momento, yo te invito a que comiences a derribar los ídolos de tu corazón. Yo no puedo saber cuáles son. Yo no puedo nombrarlos. Tú los conoces. Están en la intimidad del santuario de tu corazón. Le invito a que puedan levantar sus manos al cielo. Y levantando nuestras manos al cielo, podamos decir: Señor, no, tú no mereces solamente que te cante. Eso es bonito, eso es lindo. Tú no solamente mereces que vaya los domingos a la iglesia. Tú mereces mucho más que eso. Tú mereces que el único espacio para un trono en mi vida sea el tuyo y el de nadie más. Y el de nadie más. Y el de nadie más. Eterno Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones humillados, con nuestras almas arrepentidas, Señor. Y pedimos que tú tomes el control de nuestras vidas. Que tú nos enseñes a depositar nuestra confianza en ti y solamente en ti. Que las experiencias, Señor, que tengamos, sin importar cuán profunda, no nos eleven, Señor, a un espacio donde tú no estás. Que el éxito que tú nos otorgues no nos lleve, Señor, a un lugar donde tú no habites. No nos permita, Señor, abrir mesas en un lugar donde tú no estás dispuesto a sentarte con nosotros, Dios. Perdónanos. Perdónanos hoy, Señor. Perdónanos. La gloria y la honra, toda alabanza y toda oración
es tuya, Señor. Exaltado eres tú, no solamente hoy aquí, sino en todo lugar por los siglos de los siglos. Amén. Yo te invito a buscar a alguien y darle un abrazo en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Santo eres Dios. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a ustedes por estar atentos en esta mañana. Gracias a Pastor Marcos por siempre disponer de este espacio. Gracias a mi hermano Jorge por la invitación. Les amo encarecidamente. Están en mis oraciones. Dios les bendiga.